Pues muy buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Estamos la Iglesia de Cristo en Elgin, en Illinois, cerca de Chicago, en Estados Unidos. Sean todos bienvenidos, estamos contentos, seguimos con esta serie de la homilética. Y hoy vamos a continuar con la serie y vamos a hablar de varios casos. La semana pasada, si ustedes recuerdan, o la clase pasada, estábamos hablando específicamente de el cuerpo, el esqueleto, el bosquejo. Y una de las cosas que vimos los asuntos del bosquejo. Voy a repasar un poquito en ello y luego voy a continuar con la clase para asegurarme que quede claro, ¿no? Los asuntos del bosquejo. Y específicamente lo que vamos a hablar el día de hoy es que voy a repasar brevemente cómo se escriben los asuntos y luego voy a continuar en la elaboración de estos asuntos de bosquejo. Estamos en la página número 25 y página número 26 del bosquejo digital, también del libro. Y ahí vamos a continuar con ello. Les decía yo la vez pasada que los asuntos del bosquejo se escriben de la siguiente manera. Primero, hay asuntos primarios o asuntos generales, los cuales se deben de escribir con números romanos. Después de ello, tenemos asuntos secundarios, los cuales se deben de escribir con mayúsculas. Después de ello, tenemos asuntos terciarios, los cuales se deben de escribir con números normales, como el 1, 2, 3. Y es posible que no solamente haya asuntos terciarios, es posible que también haya, de alguna otra manera, subderivados de estos asuntos, y si eso es la razón, entonces esos ya se escriben con letras minúsculas A, B y C. Repito una vez más. Asuntos primarios o asuntos generales, letras, números romanos, perdón. Asuntos secundarios, letras mayúsculas. Números, estos son incisos o terciarios, asuntos terciarios. Y subderivados de los asuntos terciarios, que sería con A, B, C, letra minúscula, letra minúscula. Muy bien. Una de las cosas que vamos a continuar viendo, que son muy importantes, es que vamos a ver las cualidades de los asuntos. Lo voy a repetir brevemente. Los asuntos deben proceder del tema. Los asuntos deben proceder del tema. Los asuntos deben proceder del tema. Por ejemplo, el tema es el predicador. El tema es el predicador. Primer asunto, el predicador como ministro. Segundo asunto, el predicador como maestro. Tercer asunto, el predicador y sus derechos. Cuarto asunto, el predicador y su autoridad. Y así sucesivamente. Y mi tema fue el predicador. Otro tema podría ser, muy especialmente, otro tema podría ser también los apóstoles. Los apóstoles. Mi primer asunto puede ser el apóstol Pedro. El segundo asunto puede ser el apóstol Andrés. El otro, el apóstol Juan. El apóstol Jacob. El apóstol Natanael. Y así sucesivamente. Ahora, esos serían mis asuntos primarios. Pero ¿qué sucede si yo quiero sacar asuntos secundarios? Esto es, recuerden lo que vimos, esto es, el asunto primario tiene hijos. Son los asuntos secundarios. Los asuntos secundarios tienen hijos, son los asuntos terciarios. Los asuntos terciarios tienen hijos, son los del subderivado de los asuntos terciarios. Y esta es la manera en que se debe de hacer. Esa es la manera en que se debe de hacer. Voy a dar otro ejemplo para que a ver cómo está quedando. Vamos a decir que vamos a hablar de los ancianos. Los ancianos. Asunto primario. Los ancianos de edad. Asunto secundario. Los ancianos del gobierno espiritual. ¿Se fijan? Los ancianos de edad, los ancianos del gobierno espiritual.
Ya si este tiene hijos, pues decimos, los ancianos de edad que están casados, los ancianos de edad que están viudos. ¿Se fijan? Y eso ya podían tener hijos terciarios y así sucesivamente. La vez pasada, una de las cosas que veíamos es que, recuerden, vamos a decir que este es un papel blanco y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un sermón. Lo primero que se hace es el tema. Bueno, número 1, se ora, oración. Número 2, se encuentra el propósito. El propósito puede ser general o puede ser específico. Número 3, se busca el texto de apoyo. Se busca el texto de apoyo. Número 4, se hace el tema, se desarrolla el tema. Número 5, se desarrollan los asuntos o el bosquejo, el esqueleto del cuerpo. Y eso es lo que estamos haciendo. Número 1, oración. Número 2, el propósito general o específico. Número 3, buscamos el texto que va a apoyar nuestro propósito. Número 4, el tema. Número 5, desarrollamos el cuerpo. Pero cuando empezamos a desarrollar el cuerpo, el bosquejo, veíamos que el tema, podría ser el tema, por ejemplo, otro tema podría ser, no sé, ¿qué otro tema sería? Bueno, vamos a ir. Díganme un tema que se les viene a la mente rápido. ¿Ah? Guerra. Muy bien. Entonces el tema es la guerra. Pero vamos a pensar en el propósito, Recuerden que el propósito es el que va a dirigir, a canalizar la información del inicio hasta que lo llevamos a la meta. Entonces, ¿cuál sería el propósito en cuanto al tema de guerra? Ser valientes. ¿Ok? El valor en la guerra. Ese es el propósito. Se escribe el tema de la guerra, el valor en la guerra. ¿Ok? Ese es nuestro propósito. Ahora busquemos un texto. ¿Cuál sería un buen texto? Esfuérzate y sé valiente, dice Josué. Capítulo 1 le dice eso precisamente Moisés a Josué. Vamos a verlo. Esfuérzate y sé valiente. Primer libro de, Josué, vayamos a Josué, capítulo 1, y veamos lo que dice aquí. Josué, capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Ese es mi apoyo. Josué 1.6 o Josué 1.7. Vean ustedes. Josué 1.6 o Josué 1.7. Entonces ya tenemos el propósito específico, que tengamos valor en la guerra, el texto de apoyo y el tema, la guerra. Ahora, vamos a sacarle los asuntos. Primero los asuntos primarios. El valor en la guerra. Vamos a sacar los asuntos primarios. ¿Qué les parece? El valor en la guerra. El valor en la preparación de la guerra. El valor durante los rumores de guerra. El valor durante la guerra. Y el valor después de la guerra. ¿Qué les parece? Entonces, el valor en la preparación de la guerra. El valor ante los rumores de guerra. El valor durante la guerra. El valor después de la guerra. ¿Se fijan? Ahora, ya que hemos puesto nuestros asuntos primarios, lo que nos corresponde ahora hacer es organizarlos en orden, porque recuerden que la homilética es la ciencia de ordenar el sermón, estudio, prédica. ¿Cuál de estos sería el primer asunto? ¿Los rumores? Muy bien, hermano. El primer
primer asunto serían los rumores. ¿Cómo se pone con qué números? Romanos. Entonces, este sería número 1. ¿Cuál sería el segundo? Preparación, muy bien. Número 2. ¿Cuál sería el tercero? Durante la guerra. Durante la guerra, muy bien. ¿Cuál sería el cuarto? Pues el que queda. Vean qué bonito sermón estamos haciendo. ¿Se digan? Ahora, una vez que estos asuntos primarios están organizados, lo que continúa a hacer es acomodarlos en orden. Ya sabemos que este va aquí, entonces automáticamente ese va a ir ahí. Pero ahora vamos a preguntarnos si ese asunto primario tiene hijos o tiene asuntos secundarios. Y lo podemos hacer a través de la pregunta. El valor ante los rumores. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, si en la Biblia existieron rumores de guerra, o podríamos preguntarnos cómo son los rumores de guerra, o podríamos preguntarnos qué sentimos cuando hay rumores de guerra. ¿Se fijan? Entonces podemos hacer varias preguntas y esos vendrían a ser los hijos. Por ejemplo, ¿cómo son los rumores de guerra? ¿Cómo son los rumores de guerra? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra reacción? Ahora, vean ustedes, nada más vamos a sacarle 3 hijos, ¿ok? Porque no hay que embarazarnos más. ¿Ok? Vean. ¿Cuál es nuestra capacidad para prepararnos a la guerra? Bueno, sí, pero la preparación sería en este asunto. Y ahorita solamente estamos viendo el asunto de los rumores de guerra. ¿Sí ven cómo estamos ordenadamente en esto? Ahora, ven ustedes. Estamos aquí. Estos son hijos de este. Este se coloca aquí y estos se empiezan a ordenar de igual manera. ¿Cuál de estos 3 están ordenados esos 3? ¿Cuál les gustaría primero? Hermano, tú dices que sí, Manuel. Sí, ¿cómo son? Muy bien. ¿Qué sentimos? ¿Y cuál es la reacción? Está muy bien. Entonces aquí ya pondríamos A, B y C. Pero luego vamos a entrar a cada inciso, cada asunto secundario, y nos vamos a preguntar si esos tienen hijos. ¿Se fijan? Por ejemplo, ¿cómo son? ¿Cómo son los rumores de guerra? ¿Cómo son los rumores de guerra? Número 1, ¿cómo son? Los rumores de guerra son exagerados. ¿A poco no? Sí. ¿Cómo son los rumores de guerra? Los rumores de guerra son mentirosos. ¿Cómo son? ¿Ah? Mortales. Muy bien, mortales. Y sucesivamente, ¿qué hacemos? Estos también los ordenamos. Y así sucesivamente. Vean cómo estamos haciendo. Apenas estamos desarrollando el primer asunto o el asunto primario, cual tiene un asunto secundario, el cual ya tiene asuntos terciarios. Y no es bonito que una persona predicase este sermón en su congregación y dijera: mis hermanos, hoy les voy a hablar y les voy a predicar de la guerra. La guerra. Vean ustedes. Ahorita cuando veamos la introducción, vamos a ver lo que significa la proposición. Lo veremos después. Esto es, la proposición es la manera en que tú vas a llevar tu sermón. Les voy a hablar de los rumores de guerra, pero quisiera hablarles de estos rumores de guerra, específicamente la necesidad del valor de los rumores de guerra. O hay que tener valor para la guerra, para la guerra. Número 1,
El valor ante los rumores. Hay rumores de guerra. ¿Cómo son? Son exagerados, porque el enemigo quiere que tengas temor. ¿Cómo son? Mentirosos, porque el enemigo quiere que cometas errores. ¿Cómo son? Mortales, porque el enemigo quiere que te mueras antes de que vayas a la guerra. ¿Te fijas? Pero número 2, también les voy a hablar de el valor en la preparación para la guerra. El valor en la preparación para la guerra. Sí, el valor en la preparación para la guerra en la armadura que nos ponemos. El valor en la preparación de la guerra en el armamento que llevaremos. El valor en la preparación de la guerra cuando hacemos planes en cómo atacaremos. Pero no solamente les quiero hablar del valor en la preparación de la guerra, sino también número 3, les quiero hablar de el valor durante la guerra. El valor durante la guerra, muchos se acobardan y por eso mueren. El valor de la guerra se necesita para mantenerse vivo. El valor durante la guerra es necesario para tener coraje y matar. Pero no solamente les voy a hablar del valor durante la guerra, sino que también les voy a hablar finalmente, número 4, del valor después de la guerra. Por todas las cosas que hemos visto, posiblemente tengamos miedo. Se requiere valor después de la guerra. Porque hemos tenido bajas en nuestro ejército. Se requiere valor después de la guerra. Porque los enemigos se han juntado y se han amontonado con nosotros. Se requiere valor después de la guerra. Por eso mi sermón se llamó La Guerra. Les hablé de los rumores de la guerra. Número 2, de la preparación de la guerra. Número 3, de el valor durante la guerra. Y número 4, les hablé de el valor después de la guerra. ¿Verdad que sí? ¿Se fijaron? Me acabo de aventar un sermón. ¿Qué hicimos juntos? No lo hice yo solo. Ahora, ¿qué sucede? Cualquier persona que escucha, se le va a hacer fácil recordar los asuntos porque han estado fáciles de hacer. Tiene un orden cronológico. Yo puedo recordarme de ellos, ustedes se pueden acordar de ellos y están presentados de una manera fácil. ¿Se han dado cuenta que lo que vamos a hacer? Acabamos de hacer un sermón. Y este sermón lo pueden predicar cuando les toque predicar. Vamos a ver. Quitamos entonces esto. Vamos a seguir los pasos apropiados. Número 1, ¿qué se hace? Oración, recuerden, oración. Orar como si todo depende de Dios. Y estudiar como si todo depende de nosotros. Número 1, oración. Número 2, definir el propósito. Definir el propósito. Vamos a hacer otro. ¿De qué quién se? ¿Cómo definimos los propósitos? Basado en la necesidad de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? Basado en nuestras lecturas de la Biblia. Ya vimos eso. Ahora, vamos a hacer uno un poco juvenil. ¿Qué les parece? Un poco juvenil. Entonces, mi propósito es que los jóvenes procuren cuidarse y no exponerse a cometer una imprudencia con su cuerpo. Ese es mi propósito. Pero voy a buscar, después de tener un propósito, ¿qué? Número 3, el texto. Muy bien. ¿Qué texto se les viene a ustedes a la mente, mis hermanos? ¿Qué texto se les viene a la mente? Muy bien. Entonces vayamos a la primera carta de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 20, que dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? De Dios. 1 Corintios 6, 20. Entonces, vean, ya tenemos el propósito y la cita, el texto que se va a apoyar. Una cosa que es importante que ustedes deben de aprender, hermanos, para su facilidad, es que ustedes, en la próxima clase lo vamos a ver, tienen que aprender cómo abreviar los libros de la Biblia apropiadamente. En inglés
La abreviación es una, en español la abreviación es otra. Por ejemplo, Corintios, Hechos, Crónicas, porque de esa manera puedes abreviar las cosas y los versículos. Sin necesidad de problema. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien. Entonces, ya tenemos esto ahora. Un tema, algo que se venda, algo que se pueda vender, que lo pongas en el sermón y la gente te ponga atención. Los jóvenes digan, wow, este tema está bueno, este tema me gusta. Recuerden, ya vimos el propósito. El propósito es que ellos cuiden sus cuerpos, que ellos cuiden de meterse en algo inapropiado con sus cuerpos. ¿Cuál sería un buen tema que vendieran? Fornicación, muy bien. Ese se va a vender, fornicación. Otro más así que digas. El número de la bestia. El número de la bestia. Muy bien, el número de la bestia, ya más profundo. Otro más. Piénsele, piénsele. Algo que se venda, algo que sea. Los tatuajes. Los tatús, muy bien, ¿qué más? Recuerden que estamos viendo, el propósito es que cuiden sus cuerpos para que no entren en momentos inapropiados. Tiene que ver con eso, con sensualidad, con hacer algo inapropiado. Es un tema que tenga que ver. ¿Cómo sería el tema que lo vendiera? ¿Cuidando tu cuerpo? Cuidando tu cuerpo, muy bien, cuidando tu cuerpo. Muy bien. La atracción del enemigo, muy bien. Eso ya está como, ¿de qué se está hablando? Ya me llama la atención. ¿Qué les parece que el diablo no toque tu cuerpo? Está peligroso, ¿eh? ¿Venderás el libro? Que el diablo no toque tu cuerpo, wow. ¿El diablo me va a tocar, papá? No sé, papá. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a probar eso. Que el diablo no toque tu cuerpo. Vamos a sacarle los asuntos, ahora sí. Vamos a sacarle los asuntos, ahora sí. Fíjense el tema, que el diablo no toque tu cuerpo. Primer asunto yo diría, ¿cómo puede el diablo tocar tu cuerpo? ¿Cómo puede el diablo tocar tu cuerpo? Otro asunto sería, ¿cuáles son los lugares donde el diablo puede tocar tu cuerpo? Baja. ¿Cuáles son los lugares? Como que les está gustando mi sermón, hasta ya quieren saber cómo lo vamos a desarrollar, ¿va? Otro sería, ¿qué debes de hacer si te tocó? Nada más entre hermanos. Lo que estamos haciendo es juvenil. ¿Creen que este tema les llame la atención a los jóvenes? Sí. Sí, están como que en la torre. Primero, estamos hablando del diablo. Entonces eso, los jóvenes les encanta hablar del diablo, más que de la verdad. Pero hay que bajarse. Miren, una de las cosas que yo hago, y esto es consejo para las clases juveniles, y me han invitado a muchas reuniones juveniles, especialmente a las nacionales, y a veces a muchas regionales, y a veces a unas de las iglesias. Lo que yo siempre hago es que la manera en que yo desarrollo mis temas es que yo recuerdo cuando yo era joven. Porque a veces ya estamos viejos, la verdad. Hermano Rico ya tiene unos 40 más o menos. Entonces, se te olvida. Pero vete cuando tenías 15 años. ¿No tenías muchas pasiones juveniles? ¿O nada más era yo? Sí, ¿no? Levanta la mano que tiene pasiones juveniles. No lo van a acabar, bro. Okay. Entonces, ¿qué sentías? ¿Cómo sentías? Y todo eso es lo que tienes que desarrollar, porque lo que te pasó a ti le va a pasar a los jóvenes. Y ellos te van a poner la atención. Vean ustedes cómo lo vamos a desarrollar. ¿Cómo puede el diablo tocar tu cuerpo? ¿Cuáles son los lugares donde el diablo puede tocar tu cuerpo? ¿Qué debes de hacer si te tocó el cuerpo? Vamos a ordenarlos, porque eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuál sería el número 1? Números romanos. ¿Cuál sería?
¿Cómo? Muy bien. ¿Cómo puede? Número 2. Lugar. Muy bien. Número 3. Lo que queda. Muy bien. Vean lo que estamos haciendo. Estamos organizando nuestro sermón. Así que cuando te toca predicar este próximo mes, lo organizas de tal manera que no será un tema que realmente motive a los jóvenes. Hasta los papás van a escuchar. Pero ¿qué estamos haciendo? Oramos, propósito, texto, tema, bosquejo. ¿Sí ven el orden? Estamos detallando todo ya. Ahora, muy bien, si este es el número 1, vamos a sacarle hijos a este número 1. ¿Cómo puede el diablo tocar tu cuerpo? ¿Cómo puede el diablo tocar tu cuerpo? Primero para mí, lo que yo tendría que hablar es, ¿cómo es el diablo? Es lo primero que yo haría. ¿Cómo es el diablo? Porque el diablo, ¿cómo es el diablo? Muy bien, ¿cómo se pone este asunto secundario? A mayúscula, muy bien. Y ven, pongo primero asunto primario y luego me muevo un poquito hacia la derecha y pongo asunto secundario. Siempre se hace así, porque si lo pones aquí te vas a confundir. De esta manera llevas un orden en tu sermón. Y ustedes han visto que mis bosquejos siempre están así. No es un orden que yo inventé, es un orden que es el correcto. Es el correcto en forma académica. No solamente en la iglesia, en todas las presentaciones, así se hace. Así yo lo hacía en la compañía de mercados cuando daba presentaciones. Es un orden que siempre se hace. O sea, eso en forma académica siempre va a ser así. ¿Okay? Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo es el diablo? Diría, vamos a sacarle hijos no al diablo, pero a ¿cómo es el diablo? ¿Cómo es el diablo? El diablo es Astuto. astuto. ¿Y ese cómo lo pongo aquí, hermano? 1. Muy bien. El diablo es Como león rugiente. muy bien. El diablo es como león. Como león. El diablo es padre mentiroso. Muy bien. Padre de mentira. El diablo es espíritu. Ahora, ¿por qué tengo que decir el diablo es espíritu? Porque Lucas capítulo 24, versículo 39 dice que un espíritu no tiene carne ni huesos. Así que ¿cómo va a tocarte el diablo si no puede tocarte? Entonces yo tengo que hablar que el diablo es espíritu. Pero el diablo sí puede tocar tu cuerpo. ¿Pero cómo? ¿Lo puede hacer cómo? Aquí lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Porque todos están nerviosos, ¿ok? Astuto, esto. Ahora, vamos a arreglar esto, ¿se acuerdan ustedes? Vamos a arreglar estos. ¿Cuál de esos para ustedes sería el número 1? ¿Cómo es el diablo? Sí, ese es el asunto. Pero de estos, ¿cuál sería? Mentiroso. Espíritu, muy bien. Número 1. Número 2. Astuto. Número 3. El tercero. Ahí. Y 4, que vean ustedes. Entonces, el diablo es espíritu. Yo diría, le tendríamos que sacar hijos al espíritu también. Que un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu no puede tocar, pero un espíritu puede hablar. No, hombre. El domingo les voy a hablar de algo, pero profundo. Tan profundo que si no se marean. Es más, les voy a dar una introducción. ¿Qué te parece, Rodrigo? No, hasta que veas. ¿Estás listo? Pero no te vayas a marear, ¿no? ¿Desde Perú, bro? No, mira, ahí va, ¿listos? Hay una manera de medir los puntos en el espacio. Uno es X y otro es ¿qué? Y. ¿Cuál es Y? Me subo para acá. Si me bajo para acá. ¿Me están siguiendo todos? Pero ¿qué pasa si me hago para atrás? Me hago para la Z. ¿Todos me están siguiendo? En un momento ahorita yo estoy aquí. ¿Listos? Lo espiritual, lo invisible,
es una cuarta dimensión. Ahí les da esto para la mente que tiene sabiduría. Vean ustedes, escuchen bien, ¿ok? Yo estoy aquí, si me hago para atrás, yo estoy acá. Pero ¿qué les parece si pongo una cuarta dimensión? Y la dimensión es la dimensión del tiempo. Hace una hora, yo no estaba aquí. Aquí yo no estaba hace una hora. Dentro de 3 horas, yo no voy a estar aquí. ¿Dónde estás yendo? Ahí le da. Jesús, cuando resucita, tiene la habilidad, porque es eterno, de entrar en dimensiones. Esto es, Jesús de pronto dice que estaban las puertas cerradas y de pronto ¿qué? Entró. Jesús de pronto entró en las dimensiones y de pronto se fue de las dimensiones. Jesús siempre está aquí, pero no está sujeto a nuestras dimensiones. Eso es lo espiritual. Levanten la mano quien no me entendió. ¿Me entendieron? ¿No se les hace profunda la cosa? ¿Lo habían pensado así? Jesús, de pronto, como es eterno, se mete y de pronto se sale. ¿Y por qué no lo podemos ver cuando se fue? Porque nosotros estamos sujetos a estas dimensiones físicas, a lo visible. Pero Él tiene poder de lo visible y de lo que invisible. El diablo de igual manera. ¿Por qué? Porque no tiene un cuerpo físico terrenal. El diablo de pronto se mete y de pronto ¿qué? Se puede salir porque es espiritual. Esto es que hay una dimensión espiritual fuera de estas dimensiones. Y esa es otra dimensión. El tiempo de pronto me aparezco y me voy. Dios es eterno. Lo espiritual es de pronto me voy a meter y luego me voy a salir. Entonces, eso lo explicamos más el domingo. ¿Sí me entendieron? Hermana, no, nunca lo había visto así. O sea, ni le entiendo la geometría, no se puede entender. ¿Qué te pareció, hermano? Esdras? Profundo, ¿ah? Bueno, eso lo dejamos para el domingo. ¿En qué estaba? Ok. Espíritu. Entonces el diablo es espíritu. Ya que el diablo no me puede tocar, ¿cómo me estás diciendo, hermano Ricardo, que el diablo me va a tocar? Porque el diablo te puede tocar indirectamente. ¿No es cierto? Por ejemplo, te puede tocar indirectamente a través de tu misma mano. Te puede tocar indirectamente a través de la mano de alguien más. Ah, ándale, ¿cómo? Ay, eso estás tremendo, ahora sí ya está profundo. Porque el diablo es muy ¿qué? Astuto. Va a presentarte a ti cosas que te exciten, cosas que te estimulen y puede hacer que tú mismo te toques. ¿Te tocó el diablo? Sí, a través de tu propia ¿qué? Mano. Ándale, ahora sí ya está. Los chavos van a estar como que, no, broda, síguele, esto está bueno. Número 2, te puede tocar a través de alguien más. ¿Por qué? Porque puede ser que el diablo haga que alguien te codicie, de tal manera que esa persona te toque y que le diga, al fin tú eres muy inteligente, tú le gustas, tócala o tócalo. ¿Quién te está tocando? La persona. ¿Pero quién te está tocando realmente qué? El diablo. O una persona puede violar a otra, ¿no es cierto? ¿No la puede violar? Bueno, él lo hace, pero realmente es por esas pasiones que tiene a través de las tentaciones que el diablo le ha dado. Por eso estamos diciendo, es padre de mentira, porque el diablo, ¿cómo te puede tocar? El diablo puede decirle, te puede decir a ti, no hay problema si te tocas, es normal, eres joven. Es padre de mentira.
El diablo le puede decir a otra persona, ¿sabes qué? No está muy chiquita para ti, tócala, abusa de ella. El diablo le puede tocar a través de la mentira. ¿Usted fijas? A través de la mentira. Es como un león rugiente buscando a quien que devorar. Sí, el diablo va a llegar cuando menos que lo pienses. Por eso hay que tener cuidado con el diablo, hermanos. Porque, ¿cómo te puede tocar el diablo? Número 1, ¿cómo es el diablo? Número 2, las maneras en que te toca el diablo. Número 3, ejemplos cuando ha tocado el diablo a alguien más. Y ahí tú te sigues. Pero luego seguimos el segundo asunto. ¿Cuáles son los lugares en que te puede tocar el diablo? Los lugares en que te puede tocar el diablo es que, número 1, en tu casa, muy bien. Físicamente, casa. ¿Cuáles son los lugares que te puede tocar el diablo? Corazón. ¿Cuáles son los lugares que te puede tocar el diablo? Mente. ¿Cuáles son los lugares que te puede tocar el diablo? La vista. ¿Cuáles son los lugares que te puede tocar el diablo? No, y te sigues. ¿Se fijan cómo es un hermoso sermón? ¿A poco no está bueno el sermón, hermanos? Ten cuidado porque el diablo te puede tocar, dice el libro, así que cuidado. Ahora, ¿qué debes hacer si te toca el diablo? Si el diablo te tocó, número 1, debes de reconocerlo, debes de arrepentirte, debes de hacer frutos de arrepentimiento. ¿Y de qué les hablé yo? Que el diablo no toque tu ¿qué? Tu cuerpo. Número 1, les hablé de cómo puede el diablo tocar tu cuerpo. Número 2, les hablé de cuáles son los lugares en que te puede tocar el diablo el cuerpo. Y número 3, les hablé de qué debes de hacer si es que te tocó el diablo el cuerpo. ¿A poco no es un sermonzazo para los jóvenes? La verdad. No, hombre, los vas a sacar todos asustados, pero sobre todo con temor. Pero vean el orden que estamos llevándonos. Vean, pongan atención, el orden. Número 1, ¿hacemos qué? Oración. Oramos como si todo depende de Dios, pero estudiamos que todo depende de nosotros. Número 2, sacamos el propósito. Propósito puede ser general o puede ser ¿qué? Específico. Número 3, buscamos el ¿qué? El texto que apoye nuestro propósito. Número 4, sacamos ¿qué? El tema. Número 5, empezamos a ¿qué? A formar el cuerpo, a formar el esqueleto, a formar el bosquejo. Y ya que hemos sacado los asuntos primarios, lo tenemos que después ¿qué? Ordenar, acomodar. Y luego cada uno va a tener sus asuntos secundarios, y cada uno va a tener sus asuntos terciarios, cada uno va a tener sus asuntos subderivados. Y de esa manera tienes este tema poderoso, el tema que el diablo no toque tu cuerpo. ¿Se fijan? Por eso los asuntos deben tener un orden y deben de ser anunciados. Número 1, fíjense cómo uno se acuerda de todo. Hicimos el sermón de la guerra hace un lado, pero fíjate, ¿ok? El valor ante los rumores de guerra, el valor en la preparación de la guerra, el valor durante la guerra, el valor después de la guerra. Fíjate cómo me acuerdo todavía. No es que sea mi mente inteligente, no, es que lo hice homiléticamente ordenado. Y ahora hicimos otro mensaje que se llama que el diablo no toque tu cuerpo. Número 1, ¿cómo puede el diablo tocar tu cuerpo? ¿Cuáles son los lugares en que el diablo puede tocar tu cuerpo? ¿Y qué debes de hacer si el diablo ha tocado tu cuerpo? Fíjate. Y ahí ya hice 2 sermones en 20 minutos. Pero no es todo. Porque ahora que tienes todos esos asuntos primarios con números romanos, asuntos secundarios con letras mayúsculas, asuntos terciarios con números normales y asuntos subderivados con números con letras minúsculas, ¿qué debe hacer? Cada versículo o cada asunto, si es un asunto que tiene que ver con tu propósito general o específico, debe ser reforzado con Biblia. Con Biblia. Esto con este versículo, esto con este versículo, esto con este versículo. Y entonces cuando la iglesia vea que te has preparado de tal manera que tienes tus asuntos primarios, secundarios, terciarios y subderivados con tus versículos, la iglesia va a decir, este hermano sí sabe predicar, porque lo hace ordenadamente, porque lo hace con apoyo bíblico, porque lo hace con denuedo. Este hermano sí sabe predicar. Y los jóvenes van a decir,
este hermano sí me entiende. ¿Por qué? Porque le tocó el diablo alguna vez. No. ¿Por qué? Porque se está realmente relacionando conmigo. ¿Se fijan ustedes? La importancia de lo que estamos hablando. ¿A poco no sería bonito que las jóvenes, las hermanas aquí presentes, prepararan una clase para los niños con homilética? Tremendo. Y que hemos visto los asuntos del bosquejo, las cualidades, la cantidad y el orden. Y ahorita después vamos a ver los anuncios, las fuentes de desarrollo. La próxima clase vamos a estar mirando eso. Vamos a mirar cómo abreviar los versículos, los libros de la Biblia. Abreviarlos, que es importante. Un buen predicador, un buen maestro, una buena maestra de la Biblia debe saber abreviar. ¿Para qué? Para que cuando haga sus procesos esté todo bien ordenadito, hermanos. Ordenadito. Yo les decía en las clases pasadas que yo tengo todos mis bosquejos guardados desde que empecé a predicar. No, hombre, tengo un montón de bosquejos. Y a veces me piden un mensaje y ya lo hice el bosquejo. Entonces voy y lo retomo porque ya lo hice, ya hablé de eso. Tengo todo el libro de Apocalipsis, tengo todos los evangelios, tengo el libro de Hechos, tengo el libro de Romanos, tengo la mayoría de las cartas y ahorita tengo el Antiguo Testamento. O sea, tengo muchos bosquejos. ¿Cuál es el punto? Que tú tengas tus propios bosquejos. No digas, pásame tu bosquejo, hermano. No, haz tu tarea. Sí te lo presto, pero no lo prediques igual. Haz tu tarea, no seas que flojo. Y de esta manera hemos visto esta clase que tiene por título el bosquejo. Fíjense, ¿les gustó esta clase? ¿La aprendieron? Estamos desarrollando estos temas. Recuerden, si es jóvenes hay que aplicarlos, si es adultos, todo bien ordenadito para que no se oiga el sermón repetitivo. Hicimos 2 sermones y los cerramos la próxima clase, vamos a hacer más sermones y lo vamos a seguir de esta manera. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Su asignación en el enlace lo pueden ver y lo pueden hacer. Dios les guarde y les bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Bendiciones.